Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Comencemos. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Esta noche, como les había comentado, es el primer examen parcial, tanto en su modalidad teórica como la modalidad práctica. Se ha unido su compañero Sergio, que hasta ahora nunca había pasado clases. Bienvenido, Sergio. Se ha unido en el momento exacto, porque hoy día es el examen primer parcial. Comencemos. Aquí estamos. El capítulo D se llama Planificación de recursos. Estamos dentro de la unidad 3 o 4, no recuerdo, pero que se refiere a la mecánica administrativa. La mecánica administrativa está compuesta por dos actividades que se llaman planificación y organización. La planificación tiene que ver con determinar de manera previa qué actividades se van a realizar para alcanzar un determinado objetivo y qué recursos van a requerir esas actividades, ¿no? La administración es el proceso de dirigir, controlar, gestionar, manejar algo. Una empresa, una institución, algún organismo social en general. Un organismo social es un conjunto de personas que tienen un objetivo común. La administración es el proceso de dirigir, controlar, gestionar o manejar. Esos son sinónimos. Un organismo social con el objetivo de alcanzar, con el fin de alcanzar objetivos previamente determinados. ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? A través de la realización de actividades. Esas actividades utilizan recursos y hoy nos vamos a centrar en eso. La idea es que este señor, que es el administrador, debe ser eficaz y eficiente en el uso de sus recursos para alcanzar el objetivo. La planificación tiene que ver con actividades. Ya hemos visto varias herramientas que nos permiten determinar las actividades, el diagrama grande, el cronograma, el método CPM, el método PERT, que nos permiten planificar las actividades que se tienen que realizar, su secuencia. Y hoy nos toca aprender a planificar los recursos. ¿Qué es un recurso? Existen muchas definiciones de lo que es un recurso.
Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Esa es una interesante definición. Dependiendo de la actividad, un determinado elemento puede ser un recurso para ese conjunto de actividades y en otros casos no serlo. Por ejemplo, una carpintería tiene como recursos la madera. En cambio, una metalmecánica tiene como recurso principal el metal, ¿no? El metal en forma de perfiles, en forma de planchas, etcétera, para elaborar los muebles, los objetos, los elementos que produce esa fábrica, ¿no? Por el contrario, una empresa de servicios, por ejemplo, una peluquería, no utiliza recursos para transformarlos. Utiliza una tijera, utiliza una máquina de recortar, una secadora, por ejemplo, para brindar los servicios que presta. Entonces, la definición de recursos es algo más amplio que simplemente la primera de estas definiciones. La primera, lo recordemos, dice, un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Otra definición, son materiales u otros activos que son transformados para producir un beneficio y en el proceso pueden ser consumidos y no estar más disponibles. Por ejemplo, un carpintero requiere para hacer sus muebles, los muebles que va a vender, madera. Una vez que la madera ha sido procesada, ya no está en forma de tablones, sino en forma de muebles. Pero también hay otros recursos. Ese recurso, por ejemplo, ha sido transformado, pero también hay otro tipo de recursos, por ejemplo, un servicio de autobuses. Requieren como recurso el diésel. El diésel es el combustible con el que se mueven los motores que van a procurar que el vehículo se mueva en una carretera. Ese recurso, que es importantísimo para que la empresa preste sus servicios, es consumido completamente y no está más disponible, no se transforma en otro recurso ulterior, en otro recurso posterior. Los recursos son elementos utilizados durante la realización de las actividades planificadas para alcanzar un determinado objetivo. Y en la infografía vemos diversos elementos que pueden ser utilizados: petróleo, combustibles, madera, lana, metales, trigo, frutos, sales, vegetales, minerales, etcétera, que son recursos. Pero también hay otro tipo de recursos, ¿no? Los recursos que no se transforman, los recursos que son utilizados para la prestación de un servicio. La definición de un recurso es una cuestión muy amplia, bastante amplia. Una forma de planificar el uso de un recurso es a través del presupuesto. Una forma de planificar los recursos es a través de algo que se llama presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Kevin, ¿qué es un presupuesto? Inge. ¿Qué es un presupuesto? La cantidad que tiene uno para realizar algo, o la cantidad. Interesante. José Daniel, ¿qué es un presupuesto? Inge, sería la cantidad que uno posee en efectivo para empezar un proyecto. Ya, interesante. Le había preguntado a Kevin. ¿Dónde está Kevin?
Más así, ¿no sería más o menos una cantidad anticipada en monto o lo que más o menos se va a gastar en un proyecto? Ya. Ah, ¿quién me contestó? Marco Antonio, ¿no? Y antes que Marco Antonio, ¿quién estaba? Víctor Hugo, no. José Daniel, ¿no? ¿Quién me contestó antes de Marco Antonio? El primero ha sido Kevin. Estoy anotando quiénes están participando. José Daniel, José Daniel. yo Inge, A ver, imaginemos lo siguiente. Imaginémonos que ustedes este fin de semana van a realizar un viaje. Porque hay imaginémonos que ya la pandemia ya no está y hay una exposición interesante de un congreso de estudiantes de ingeniería de sistemas en Cochabamba. Y ustedes van a asistir a ese evento, piensan asistir a ese evento. El evento se va a llevar a cabo recién este sábado y ustedes tienen que definir qué cosas van a necesitar, qué cosas van a requerir, qué elementos van a requerir para realizar todas las actividades que involucran ese evento. ¿Para qué están yendo a ese evento? Bueno, pueden haber diversos objetivos. Adquirir experiencia, compartir con otros estudiantes de ingeniería de sistemas, asistir a los cursos de capacitación. En un congreso de estudiantes hay actividades académicas, es decir, clases, cursos, tutoriales, hay actividades deportivas, puede haber actividades sociales, hay fiestas, también hay otras actividades de índole comercial, exposiciones de computadoras, etcétera. Entonces, depende mucho de la persona cuál sea el interés por el que va. Algunos pueden ir por interés académico para asistir a alguna tutoría, alguna exposición interesante, alguna conferencia interesante. Otros pueden ir para ver computadoras o ver la exposición de comercial que va a haber también paralelamente. Otros pueden ir simplemente para conocer gente y asistir a las fiestas, ¿no? Cada uno puede tener un objetivo diferente, ¿ya? Y lo que estamos haciendo hoy es elaborar una lista de cosas que vamos a requerir para realizar esas actividades. ¿Qué llevaría usted, Roger? ¿Qué cree usted que deberíamos poner en esa lista? Materiales educativos. Roger. Materiales educativos. Usted está yendo a aprender. ¿Qué materiales educativos llevaría? Una laptop, cuaderno. Ya, laptop, un cuaderno. Estoy anotando. Cuaderno. Después, Saúl, ¿qué llevaría usted? Unos apuntes ¿Apuntes de qué? para tomar notas. Cuaderno. Su compañero ya ha dicho cuaderno. Leonardo era el que dijo el cuaderno, la laptop, ¿no ven? ¿Dónde está en la lista Leonardo? ¿No está en la lista? Aquí está. Y después era Saúl. Saúl que no sabe qué llevar. No, Roger era, no era Leonardo. Diego era Roger. Voy a borrarlo Leonardo Diego y voy a ponerle a Roger. Sergio, ¿qué llevaría usted? Bienvenido a propósito. Dinero.
Dinero. ¿Cuánto de dinero cree usted? ¿Para qué llevaría dinero? Dependiendo para si es un viaje de estudios para el alojamiento, Alojamiento, para su para mi comida, comida, para la inscripción al evento y para algunos gastos. Bien, dinero. Muy bien, Sergio. ¿Dónde está Sergio? Aquí está Sergio. Marta, ¿qué llevaría usted? Rommel, ¿qué llevaría usted? Rommel no está. Marta no está. Víctor, ¿qué llevaría usted? ¿Dónde es el congreso, Inge? ¿Qué? En Cochabamba. Desodorante. Artículos de limpieza le voy a poner, ¿ya? Ya. Artículos de higiene personal. Toditos van a irse desnudos, ¿no? Nadie me ha dicho ropa, por ejemplo. El único que piensa ir desnudo, pero bastante limpio, es su compañero Víctor. Pero igual desnudo. Desnudo, pero limpio. ¿Nadie va a llevar ropa? Hay que llevar. Ropa. ¿Qué más? Fíjense que hemos mencionado varios elementos y entre ellos dinero. Cuando uno habla de un presupuesto, hay una idea errónea de que un presupuesto tiene que ver exclusivamente con dinero. Y eso no es así, no es cierto. O sea, un presupuesto es la conjunción de dos palabras. Un sufijo, el sufijo pre, que significa antes, ¿no? Preuniversitario significa antes de la universidad. Premilitar significa antes del servicio militar. Y supuesto, ¿qué significa supuesto? Entonces, un presupuesto es una consideración, una consideración previa, anticipada, de los recursos que voy a requerir para para hacer alguna actividad. Inclusive, dentro de la ropa, seguramente a lo mejor haya alguna actividad deportiva. Llevaré mis zapatos deportivos. No, para estar cómodo en las presentaciones, en las exposiciones, en las conferencias, voy a llevar estos otros zapatos que no son deportivos, pero son bastante cómodos. Y dice que va a haber una fiesta de gala, así que llevaré mis zapatos de vestir, unos zapatos más finitos, digamos. Va a hacer calor este fin de semana, va a hacer calor en Cochabamba, llevaré unas cuantas poleritas, unas cuantas camisitas. También llevaré una camisa así más elegante para la fiesta. Entonces estoy suponiendo cosas que voy a requerir para llevar a cabo las actividades que estoy planificando. Fíjense que en esa lista que hemos hecho, aquí está la lista que hemos hecho,
no solamente hemos puesto dinero, ¿no? Sino también hemos puesto otras cosas. Una laptop, un cuaderno, artículos de higiene personal, ropa. Hacer un presupuesto significa eso. En administración, el presupuesto es un instrumento de planificación que considera dos cosas: la disponibilidad y la movilidad de los recursos que se van a utilizar para lograr un determinado objetivo. Asimismo, el presupuesto debe considerar también el incremento de dichos recursos a fin de alcanzar un equilibrio entre los aumentos y necesidades de los mismos. Imaginémonos que estamos planificando una actividad larga. Por ejemplo, que uno de ustedes se vaya a estudiar a Cochabamba o se vaya a estudiar a Santa Cruz. Un presupuesto no solamente tiene que ver con el dinero que van a requerir en el momento en el que están yendo, sino el dinero que van a requerir regularmente para realizar las actividades que están yendo a realizar, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen que considerar un alquiler, su alimentación a lo largo del tiempo, de varios meses, etcétera. Entonces, van a decir ustedes, yo requiero 1.000 bolivianos por mes, o 2.000 bolivianos por mes, no sé, para realizar las actividades. Un presupuesto es una estimación futura de las operaciones y los recursos necesarios para obtener los objetivos propuestos en un periodo determinado. Generalmente se expresa en términos monetarios, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de recursos: los recursos económicos, los recursos físicos y los recursos humanos. Nos estamos olvidando de que vamos a administrar una empresa. Y una empresa no solamente requiere recursos económicos para funcionar, sino también requiere recursos físicos y también requiere recursos humanos. Personas que vayan a realizar las actividades que se requieren para que la empresa alcance sus objetivos. Entonces, sabiendo que hay por lo menos tres tipos de recursos, debemos elaborar presupuestos para cada uno de esos recursos. Por tanto, hay un presupuesto de recursos económicos, un presupuesto de recursos físicos y un presupuesto de recursos humanos. Si nos vamos a lo que habíamos estipulado como cosas que necesitamos, lo que está en amarillo son el presupuesto de recursos económicos. Voy a pintar de otro color lo que estamos presupuestando como recursos físicos, o sea, elementos tangibles que necesitamos llevar para alcanzar nuestros objetivos. Esta pequeña cosita que hemos hecho es un presupuesto, ¿no? Es un presupuesto porque estamos enumerando los elementos que necesitamos para llevar a cabo exitosamente esa actividad que estamos planificando para el fin de semana. En términos administrativos, hacer un presupuesto es exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Qué tipos de presupuestos hay? Ya hemos dicho acá que de acuerdo al tipo de recurso que estemos estimando, tenemos que hacer un presupuesto adecuado para ese tipo de recursos. El presupuesto de recursos humanos es la lista, es la consideración previa de las personas que requerimos y no solamente el número de personas que requerimos, sino también de sus habilidades, las habilidades que requerimos que tengan esas personas, las características, las cualidades que requerimos que tengan esas personas.
Por ejemplo, para ir a una marcha de protesta, más que habilidades, más que destrezas, conocimientos de las personas, requerimos que vaya un número de personas. Entonces, alguien puede decir, ¿cuántas personas quieres que vayan a la manifestación para pedir presupuesto para la universidad? Que vayan 1000 alumnos, 1000 estudiantes, 200 docentes. No vamos a requerir que tengan habilidades, pero, por ejemplo, si queremos planificar, estamos planificando una encuesta y requerimos que las personas recorran las calles de la ciudad haciendo encuestas, vamos a requerir que las personas que vayan a trabajar no solamente estén consideradas en número, ¿no? Necesitamos hacer una encuesta a 30,000 personas. Por lo tanto, en 2 días necesitamos unos 300 encuestadores. ¿Qué características deben tener esos encuestadores? Deben ser por lo menos bachilleres. Mejor si son estudiantes universitarios. En el caso de otros proyectos, de otras actividades, por ejemplo, si estamos haciendo el pavimentado de una calle, requerimos albañiles, requerimos operadores de grúas, operadores de equipo pesado, albañiles con especialidad en pavimentos. Entonces, un presupuesto de recursos humanos debe considerar no solamente el número, sino también sus cualidades. Y cuando hablo de cualidades, es el conjunto de características que hacen que una persona sea diferente de otra. Y en la infografía ustedes ven, por ejemplo, un conductor, un panadero. Un panadero es una persona, igual que un conductor, pero el conductor tiene ciertas cualidades que a lo mejor el panadero no tenga. Y al revés, el panadero tiene ciertas cualidades, ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos que el conductor no tiene. Por lo tanto, si la actividad que nosotros requerimos es la conducción de un vehículo, necesitamos un conductor y no necesitamos un panadero. Si lo que requerimos es hacer masitas para la fiesta de Todos Santos, lo que requerimos es un panadero y no requerimos un conductor. Entonces, cuando hacemos un presupuesto de recursos humanos, no solamente nos referimos al número, sino también en específico a las cualidades que deben tener las personas que vamos a requerir para realizar las actividades. Los recursos físicos se refieren a diversos elementos que van a ser utilizados para la realización de las actividades. Hemos dicho que los recursos físicos son elementos que pueden ser transformados. Por ejemplo, la madera, ¿no? El carpintero compra madera en forma de tablones y los transforma en muebles. Los muebles siguen teniendo la materia prima original, los recursos físicos originales, pero transformados. Han sido cortados, han sido tallados, han sido barnizados, han recibido algún tipo de tratamiento que el elemento principal, la madera, permanece, pero ha sido transformado. Los recursos físicos también pueden ser elementos que se consumen durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, el combustible. El combustible se consume durante la realización de las actividades y también hay otros recursos físicos que permanecen inalterables. Por ejemplo, la maquinaria, los equipos, las herramientas son utilizadas para las actividades que hemos planificado, pero que se desgastan, pero permanecen iguales. Es decir, una mezcladora de cemento, por ejemplo, que se requiere para el proceso de pavimentación de una calle, de una acera,
se va a desgastar durante el proceso de la realización de las actividades, pero al final va a seguir, va a continuar siendo una mezcladora de cemento. ¿No? Entonces, el presupuesto de recursos físicos se refiere a los requerimientos de cada uno de estos tres tipos de recursos físicos. Y también existe un tema de logística. Si, por ejemplo, estamos encarando un proceso de pavimentación de aceras y requerimos cemento, la logística se refiere al transporte de esos elementos, de esos recursos, hasta el lugar donde van a ser requeridos, ¿no? El cemento está en la fábrica de cemento o está en los almacenes de la empresa y para que se cumpla la actividad debe ser transportado al lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo. Ustedes han debido ver que en las calles donde hacen pavimentación o aceras nuevas, generalmente viene la volqueta y descarga arena, descarga piedra, y ahí se queda durante varios días, incluso semanas, hasta que los trabajadores van haciendo su trabajo y se va consumiendo. Pero el cemento no lo transportan así, no lo dejan ahí apilado, porque les aseguro que si lo dejaran ahí apilado, al día siguiente ya no habría cemento, ¿no? El cemento es algo más valioso. Por lo tanto, algunos recursos requieren logística, ¿no? Hoy vamos a requerir 20 bolsas de cemento. Allá tenemos 500 bolsas de cemento en almacenes, pero vamos a llevar solo 20 al lugar donde van a ser consumidos, donde van a ser utilizados, para que no falte cemento durante esa jornada. Al día siguiente se transportará otra cantidad y si es que no se necesita cemento, no se va a transportar cemento al lugar donde se está llevando a cabo las actividades. A esa tarea se llama logística. Finalmente, un presupuesto económico se refiere al dinero que se requiere para la realización de esas actividades. Está bien relacionado con los otros recursos, por ejemplo, con los recursos humanos y también con los recursos físicos. Por ejemplo, si requerimos no sé, se me ocurre, una compresora. Esa compresora consume combustible, gasolina, diésel. Entonces, para que funcione esa compresora se requiere, no sé, 100 litros de diésel. Y 100 litros de diésel requiere, no sé, a 3.71, no sé a cuánto está el diésel, pero se necesita dinero para comprar ese diésel. Y también, si necesitamos un panadero cobra por día de trabajo, no sé, se me ocurren 300 bolivianos. Tal vez cobren más, tal vez cobren menos, no lo sé, estoy poniendo un número al azar. Entonces, los recursos económicos se relacionan directamente con los otros recursos. Vamos a requerir un panadero, pero también vamos a requerir un presupuesto económico para pagarle sus servicios a ese panadero. Generalmente un presupuesto se hace utilizando una matriz, una tabla en la que en la parte de arriba están descritas diversas características de cada uno de esos elementos y en forma de filas se enumeran cada uno de los recursos. Recurso 1, recurso 2, recurso 3, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este es un ejemplo de un presupuesto de recursos físicos o recursos materiales. Decimos, necesitamos para este proyecto papel de lija. El papel de lija se compra por hojas. Esta es la unidad que describe la forma en la que se puede conseguir o se puede almacenar o se puede comprar o se presenta el recurso que estamos describiendo.
Luego viene una columna en la que se señala su rendimiento. Una hoja de papel. Este presupuesto, por si acaso, es el presupuesto que se requiere para pintar una habitación. Para pintar una casa, pondremos. Estamos haciendo un presupuesto para una actividad que dice pintar una casa. Para pintar una casa, primero requerimos lijar las paredes para hacer que la pintura se adhiera mejor. Necesitamos para esa actividad, lijar las paredes, un recurso que se llama papel de lija. El papel de lija se compra en las ferreterías por hojas. Una hoja me sirve para lijar 20 metros cuadrados de pared. La casa tiene un total de 850 metros cuadrados. Esa casa tiene 850 metros cuadrados de paredes que tengo que lijar para luego pintar. Si yo divido 850 metros cuadrados entre 20 metros cuadrados, que es la cantidad que me lija una hoja de papel de lija, voy a requerir 42,5 hojas. Voy a poner aquí una hojita para hacer algunos cálculos, para que me entiendan bien. Si, por ejemplo, no sé si me ocurre. Necesito presentar un proyecto a la universidad y el proyecto tiene 120 hojas. O sea, el proyecto viene impreso en 120 hojas. Necesito presentar 10 ejemplares. Tengo que presentar mi proyecto, que tiene 120 hojas impresas, y tengo que presentar 10 ejemplares. ¿Cuántas hojas necesito? Están durmiendo. Víctor, ¿cuántas hojas necesito? ¿Perdón? 12.000 hojas. Uy, ¿tantas? Sí. Oh, no. Déjame ver. 120 por 10. 1.200, si me equivoco. 1.200. Necesito 1.200 hojas. Voy a la librería y compro hojas. Y les digo, no voy a comprar hojas sueltas, ¿no? Voy a comprar directamente por paquetes. ¿Cuántos paquetes tengo que comprar? ¿Cuántas hojas tiene un paquete de hojas? $500 hojas. 500 hojas. ¿Cuántos paquetes tengo que comprar? 24. 24 paquetes. 2.4. 2.4. O sea, puedo decirle a la que atiende la librería, ¿me puede vender 2.4 paquetes de hojas? No me va a entender. 40 hojas. No. 2 paquetes y 200 hojas tendría que comprar. No, o sea, le puedo vender, me dice, pero le sale más barato. Generalmente siempre sale más barato comprar al por mayor. Si ustedes compran, ¿a cuánto estará un paquete de hojas?
Tamaño carta. 25. 25 bolivianos. 25 bolivianos cuesta un paquete de 500 hojas. ¿A cuánto sale una hojita suelta si hacemos costos? 25 dividido entre 500 sale a 0.05 bolivianos por hoja. Si yo voy a comprar papel suelto y le digo, ¿me puede vender papel tamaño carta? Sí. ¿A cuánto venden el papel tamaño carta en las fotocopiadoras de la facultad? Mínimo, yo les digo, deben vender a unos 20 centavos. 5 por un boliviano deben vender. Tal vez a 10 centavos. Tal vez a 10 centavos. A ver, alguien que me diga, si ustedes van a una librería y compran papel por 25 hojitas, digamos, ¿a cuánto les dan 25 hojas? ¿A cuánto les venden 25 hojas? O 100 hojas, ahí está. ¿A cuánto venden 100 hojas de papel tamaño carta en una librería? 100, solamente 100. No un paquete completo. ¿Qué ha pasado? Ustedes no usan papel. ¿O compran por paquete? Por paquete. Ah, caramba. Pero bueno, alguna vez yo he comprado papel de la fotocopiadora, por ejemplo. En la fotocopiadora me venden a 5 por un peso. A 10 centavos generalmente venden. Y eso. Entonces, 0.10 bolivianos por hoja haría que el paquete me cueste 50 bolivianos. El doble. Entonces, si yo quiero ser, habíamos dicho al principio, fíjense acá, la administración tiene que ser eficaz. Es decir, eficaz significa que lleguemos al objetivo. Pero también tiene que ser eficiente, es decir, lleguemos al objetivo, pero con el menor uso de recursos. Por lo tanto, un presupuesto eficiente sería, voy a comprar 3 paquetes de hojas. Porque me van a sobrar hojas, pero no importa. Además, en el proceso de imprimir, por ahí se arruinan algunas, etcétera. Y en otros proyectos voy a utilizar lo que me sobra. Porque si compro sueltitas, me va a salir más caro. Su compañero decía, 2 paquetes y 200 hojas. 2 paquetes es bolivianos 25 por 2, más, imaginémonos que nos van a vender a 10 centavos, más 200 por 10 centavos, 20 pesos. Son 70 bolivianos. Y si compro 3 paquetes, gasto 75. Es evidente de que es un poquito más, pero tengo 300 hojas extras. 300 hojas que voy a utilizar en otra cosa. Entonces, siempre es conveniente comprar al por mayor, porque comprando al por menor, sí puedo perder. Pero, ¿qué pasaría si yo necesito una hojita? Una hoja de papel carta. No voy a comprar un paquete si necesito una hoja. Es cierto que me van a quedar 499 hojas para usarlas pero no voy a hacer eso, ¿no? Voy a la librería y le pido, deme una hojita de papel tamaño carta. Ya, eso le cuesta 10 centavos. Bien. 10 centavos es diferente de 25 bolivianos. Eso es ser eficiente. Un presupuesto debe ser eficiente. Ahora sí, volvamos. Hemos medido la casa y la casa tiene 850 metros cuadrados de paredes que tienen que ser lijadas para poder pintarlas. 850 dividido entre 20, 850 dividido entre 20 es 42.5 hojas. No puedo ir a la librería y decirle, véndame media hoja de papel de lija. No puedo. Tengo que decirle
43 hojas, es decir, redondear a la cantidad entera superior. Luego de lijar las paredes, tengo que aplicar un surfactante químico. El surfactante, ¿qué hace? Hace que los poros de la pared se rellenen y así uso menos pintura. Además, hace que la pintura se adhiera de mejor manera. Imprimante le llaman, primer le llaman. El surfactante químico se vende por galón. Un galón sirve para cubrir 400 metros cuadrados. Necesito cubrir 850 metros cuadrados de paredes. 850 metros cuadrados dividido entre 400 metros cuadrados, necesito 2.125 galones del surfactante químico, redondeo al inmediato superior, 3 galones. Luego requiero pintura látex para interiores. La pintura látex para interiores se vende por galones. Un galón me sirve para pintar 400 metros cuadrados. Necesito 1.700 metros cuadrados, pero ingeniero, solamente eran 850 metros cuadrados de pared. Pero generalmente hay que darle 2 manos de pintura, ¿no? Una primera mano y luego para que la pintura luzca más bonita, se rellenen todos los posibles espacios que no hayamos pintado bien, etcétera. Una segunda mano para que la pintura quede bien, para que el espacio quede bien pintado. Hay 850 metros cuadrados de pared por 2 son 1.700. 1.700 es mi requerimiento y tengo un galón, que un galón me rinde 400 metros cuadrados. 1.700 entre 400, 4.25, por lo tanto necesito 5 galones. Y así sucesivamente. Hay también algunos elementos que voy a utilizar muy poco. Por ejemplo, el rodillo para pintar de 10 centímetros, voy a utilizarlo para pintar algún detallito, el costado de las paredes, o dinteles de las puertas, etcétera, que son bastante pequeñitos. Y un rodillo me va a servir o 2 rodillos me van a servir para todo. También voy a requerir colorantes, también voy a requerir andamios. Los andamios, por ejemplo, la pintura no va a desaparecer en el proceso, pero se va a quedar adherido en las paredes. Pero los andamios, por ejemplo, no van a ser objeto de transformación. Esa es una forma en la que se hace un presupuesto de recursos materiales. Para el mismo proyecto, el pintar una casa, voy a requerir un maestro pintor. Los recursos humanos se miden en días hombre. Los recursos humanos se miden en días hombre. Un maestro pintor puede pintar 350 metros cuadrados por día. Necesito pintar 1.425 metros cuadrados. Agarro esto y divido y me dice que necesito 4.07, 7142, bla, 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 bla. Lo redondeo al inmediato inferior y requiero 5 días hombre. Voy a volver a esta hoja y voy a borrar todo. Para explicar el concepto, para que lo entiendan bien. El concepto de días hombre.
Imaginémonos que necesito cavar zanjas. Un hombre, un albañil, puede cavar una zanja de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y medio metro de profundidad en un día. Un hombre puede cavar una zanja de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y medio metro de profundidad en un día. Quiero cavar una zanja de 100 metros de largo por 1 metro de ancho y 0,5 metros de profundidad. ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en cavar esa zanja? 100 días. 100 días. Yo quiero terminar el proyecto en 10 días. ¿Cuántos? Un hombre no va a poder hacerlo en 10 días. ¿Cuántos hombres necesito para acabar ese proyecto? 10 hombres. ¿Perdón? 10 hombres. 10 hombres. Entonces, ahí se entiende bien el concepto de día-hombre. Un día, un hombre en un día puede cavar una zanja de 1 metro por 1 metro por 0,5 metros de profundidad. Entonces, si yo tengo 100 metros, divido 100 entre la productividad de la persona, 1, y me permite tener el número de días. Y lo multiplico por el número de hombres y tengo el tiempo. Aquí se aplica bien ese ejemplo. Un maestro pintor puede pintar una cantidad de un maestro pintor, un recurso humano, puede pintar 350 metros cuadrados por día. Si quiero pintar 1425 metros cuadrados y dividiendo 1425 metros cuadrados dividido entre 350 metros cuadrados por día, tengo 4.07 días. No, perdón. Hombres. Redondeo esto a 5 días hombre. Entonces, un maestro pintor puede terminarlo en un día, pero si yo requiero hacerlo en un día, necesito 5 pintores. Así se hace un presupuesto de recursos humanos. Finalmente, para ese mismo proyecto, es decir, pintar una casa, habíamos dicho que los recursos económicos tienen mucha relación con los otros dos tipos de recursos, los recursos humanos y los recursos físicos. Una vez que he concluido el presupuesto de recursos materiales, me fijo en esta columna, las cantidades, y las
transcribo acá. Y luego me fijo en el presupuesto de recursos humanos, anoto las cantidades que requiero y las transcribo acá. Y luego pongo el precio unitario, es decir, una hoja de papel de lija me cuesta 1.67 bolivianos. Entonces, 43 hojas de papel de lija que es presupuestado que requiero me cuestan 71 bolivianos por simple multiplicación. Un galón de surfactante químico me cuesta 200 bolivianos. He dicho que voy a requerir, he presupuestado que voy a requerir 3 galones, 3 por 200 son 600 bolivianos. He presupuestado que voy a requerir 6 días hombre del ayudante. Su salario es de 80 bolivianos por día, 6 por 80 son 480 bolivianos que me va a costar el salario del ayudante. Así sucesivamente hago el cálculo del precio total de cada uno de los recursos y tengo el presupuesto total del proyecto. Hagamos un ejercicio. El ejercicio dice, la empresa Decogar, una empresa de decoraciones, ha sido contratada para alfombrar un pequeño hotel en la ciudad de Oruro. El hotel tiene 20 habitaciones de 4 por 5 metros, o sea, hay 20 habitaciones de 4 por 5 y también hay 10 habitaciones de 6 por 5, habitaciones más grandes. La superficie total de las áreas comunes, es decir, los pasillos, la recepción, algunas otras áreas comunes, el restaurante, no sé, es de 200 metros cuadrados. Las habitaciones se deben tapizar con alfombra de alto tráfico. La alfombra de alto tráfico es una alfombra más gruesa, que tiene un costo de 80 bolivianos por metro cuadrado. Y las áreas comunes, los pasillos, la recepción, la sala de estar, qué sé yo, se tienen que tapizar con tapizón. El tapizón es una alfombra mucho más delgada, mucho más resistente, pero mucho más delgada, mucho más barata también, que cuesta 40 bolivianos en metro cuadrado. Para tapizar se emplea un pegamento que viene en envases de 4 litros que sirven para cubrir 60 metros cuadrados. Un tapizador puede alfombrar 200 metros cuadrados por día y su tarifa es de 600 bolivianos por cada día de trabajo. Requiere un ayudante que cobra 120 bolivianos por día de trabajo. Nos piden en este ejercicio, que es exactamente igual al ejercicio de un examen, que hagamos el presupuesto. El presupuesto de el presupuesto de recursos físicos, el presupuesto de recursos humanos y el presupuesto económico. Aquí vamos a hacer el presupuesto de recursos físicos. ¿Qué recursos físicos necesitamos? El primero, pegamento, ponemos. El segundo es alfombra alto tráfico, la alfombra gruesa. Y el tercero es el tapizón. El tapizón es una alfombra mucho más delgada, no tan elegante. ¿Requerimos algún otro recurso? Nos fijamos acá, no necesitamos nada más. El pegamento viene en envases de 4 litros. Voy a poner aquí envase. No, este no nos sirve. Aquí tenemos que hacer el presupuesto. Este es para hacer el presupuesto. Esta planilla es para hacer el presupuesto de recursos económicos. Presupuesto económico. Primero tenemos que hacer el presupuesto de recursos físicos para saber las cantidades. Todavía no sabemos las cantidades. Aquí. Pegamento. El ítem 2 es alfombra. Alto
gráfico. El ítem número 3 es tapizón. El pegamento viene en envases. La alfombra viene por metros y el tapizón viene por metros. Un envase de pegamento sirve para, para cubrir 60 metros cuadrados. Aquí está. Rendimiento 60 metros cuadrados. Un metro cuadrado de alfombra rinde 1 metro cuadrado, pues. 1 metro cuadrado de tapizón rinde 1 metro cuadrado. ¿Cuánto requerimos? ¿Cuánto es la superficie total a alfombrar? Superficie total. Hay las habitaciones y las áreas comunes. Las habitaciones nos dicen que tiene 20 habitaciones de 4 por 5. 4 por 5 son 20 metros cuadrados. Por 20 son 400 metros cuadrados. Y hay las habitaciones grandes que tienen 6 por 5. 6 por 5 son 30 metros cuadrados. Y de esas habitaciones hay 10, por lo tanto son 300 metros cuadrados. Y también hay áreas comunes que las áreas comunes totalizan 200 metros cuadrados. Las habitaciones suman 700 metros cuadrados. 700 metros cuadrados. Y las áreas comunes son 200 metros cuadrados. El pegamento se utiliza tanto para la alfombra como para el tapizón, por tanto, 700 más 200 son 900 metros cuadrados que requerimos para el pegamento. Para la alfombra requerimos, 900 metros. Para la alfombra necesitamos 700 y para el tapizón 200 metros. Ahora sí, dividimos 900 entre 60. Ayúdenme, por favor. 900 dividido entre 60. ¿Cuánto es? 15. 15. Necesitamos 15 envases. Como esto ya está redondeado, no está en decimales, necesitamos 15. 700 entre 1 son 700 metros cuadrados de alfombra y 700 metros cuadrados de tapizón. No, perdón, 200, no son 700. 200. Como son cantidades redondas, 700 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Este es nuestro presupuesto de recursos físicos. Hagamos el presupuesto de recursos humanos. Para eso necesito otra cosa. Aquí vamos a hacer el presupuesto de recursos humanos. ¿Qué recursos humanos necesitamos? Uno, el tapizador. Y 2, su ayudante. Unidad, día, hombre. Cantidad neta. Necesito acá otra cosa. Esto es rendimiento. Requerimiento. Voy a salirme de acá y voy a cambiar.
Ya está. Requiere 1 tapizador, 2 ayudante. La unidad en la que vienen los recursos humanos, día hombre, día hombre. Un tapizador me dicen que puede alfombrar 200 metros cuadrados por día. 200 metros cuadrados. Su ayudante no tiene rendimiento porque va a estar todos los días que el tapizador esté trabajando. Generalmente para tapizar una habitación se necesitan 2 personas para que estiren la alfombra, ¿no? Entonces, el rendimiento no aplica para el ayudante. ¿Cuántos metros cuadrados requerimos alfombrar? En total son 900 metros cuadrados. Es decir, 700 de las habitaciones y 200 de las áreas comunes. 900 entre 200, 4.5, 5. Requerimiento, nada que ver, cantidad neta 5. Necesitamos 5 días hombres de ayudante. Para concluir el trabajo podemos hacerlo en 5 días con un solo tapizador, podemos hacerlo en un día con 5 tapizadores y 5 ayudantes. ¿Qué será más barato? Alternativa 1, un tapizador. ¡Ah, caramba! Un tapizador más un ayudante. Alternativa 2, 5 tapizadores más 5 ayudantes. ¿Cuánto cobra un tapizador por día? 600 bolivianos por día y el ayudante 120 bolivianos por día. Ahora sí, ¿cuál será más barata? ¿Un tapizador y un ayudante que trabajen 5 días? ¿O 5 tapizadores y 5 ayudantes que trabajen un día? ¿Qué creen ustedes que será más barato? ¿Qué dice Saúl? ¿Qué será más barato? ¿La alternativa 1 o la alternativa 2? ¿Qué dice Roger? La U. ¿La 1? Ya. Saúl se va por la 1. ¿Qué dice Roger? Son iguales. ¿Sí? Ah, interesante. ¿Qué dice Marco Antonio? A uno, A ver, hagamos. Un tapizador cobra 200... Ah, ¿cuánto cobraba? Ya me olvidé. Un tapizador cobra 600 bolivianos por día y su ayudante 200 bolivianos por día. Es decir, por 5 días un tapizador va a cobrar 3.000 y su ayudante 1.200 por 5, 600. 3.600. 5 tapizadores en un día de trabajo van a cobrar cada uno a 600, 3.000. Y 5 ayudantes van a cobrar cada uno a 120, 600.
sale lo mismo. Ah, por eso dicen día hombre, ¿no? O sea, si variamos el día, sale lo mismo. Si variamos los hombres, sale exactamente lo mismo. Ya tenemos las cantidades. Ahora vayamos a alfombra metro cuadrado, tapizón metro cuadrado, 4. Voy a poner aquí una rayita para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando en la parte de arriba del presupuesto económico relacionado con los recursos materiales y de la raya para abajo el presupuesto económico relacionado con los recursos humanos. Tapizador. 5 ayudante. Día hombre. Día hombre. ¿Cuánto requeríamos de pegamento? 15. Y de alfombra, 700. Y de tapizón, 200. Del tapizador, 5. Y del ayudante, 5. El pegamento, cada envase cuesta... No dice. No dice cuánto cuesta un envase de 4 litros. Nos inventaremos. Imaginémonos que cuesta cada envase 200 bolivianos. La alfombra cuesta 80 bolivianos al metro cuadrado. Y el tapizón cuesta 40 bolivianos. El tapizador nos cobra 600 bolivianos por día. Y el ayudante nos cobra 120 bolivianos por día. Precio total 15 por 200, ¿cuánto es? 15 por 200, 3.000 bolivianos. 700 por 80, 56.000. 200 por 40, 8.000. 5 por 600, 3.000. Y 5 por 120, 600. Total, 3.000 más 56.000 más 8.000 más 3.000 más 600, 70.600 bolivianos. Así es como se presupuesta un proyecto. Evidentemente, en otras hay presupuestos mucho más especializados, ¿no? Análisis de costos unitarios, qué sé yo. Pero estamos haciendo un ejemplo de cómo se hace un presupuesto simple, un presupuesto sencillo para una actividad que estemos administrando. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Esta parte no va a entrar en el examen. El examen, ¿a qué hora quieren que se publique? A ver, ¿en qué va a consistir el examen? El examen tiene dos partes. Una parte teórica, que tienen que concluir de manera previa a comenzar la parte práctica. La parte teórica va a ser parecida a la actividad que hemos tenido hace algunas semanas, en sentido de responder un test online.
Se les va a dar un link, ustedes ingresan a ese link, ponen sus datos y comienzan a responder las preguntas. Las preguntas vienen dadas de un banco de preguntas y no son iguales. O sea, puede ser que a alguno le toque alguna pregunta que al otro no le toque. Va a haber un tiempo limitado y en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, solamente se puede hacer el examen una sola vez. La vez anterior podían responder las veces que quisieran, ¿se acuerdan? En esta oportunidad, el examen solo se puede responder una sola vez. Ese examen tiene el 50% del valor total del primer parcial. Una vez terminen el examen, se va a publicar otro link desde el cual ustedes van a poder descargar o conocer el examen parcial práctico. El examen parcial práctico son varios ejercicios, tal y como les he mostrado en la clase anterior. Y ustedes agarran una hoja de papel, no necesita ser formulario de examen, nada que ver. Cualquier hoja vulgar y silvestre. Mejor si es tamaño carta. ¿Por qué tamaño carta y no tamaño oficio o tamaño cuadernillo? Pueden hacerlo también en cuadernillo. El problema es que si la hoja es muy larga, en la fotografía quedan muchos espacios al costado, ¿no? Entonces, no sé manejar el ScanCam, pero me imagino que como buen software que se utilice para escanear, me permite recortar y ajustar el espacio que yo quiero escanear, ¿no? Entonces, resuelven el examen y lo cuelgan del Moodle de la carrera. Entran al Moodle de la carrera y ahí, que probablemente sea también el lugar donde van a poder descargar el examen y ustedes lo cuelgan en el Moodle de la carrera, lo suben. No se olviden de no solamente subirlo, sino también presentarlo, ¿no? Ustedes ya saben utilizar el Moodle, no les voy a enseñar. La presentación del examen tiene un tiempo límite. Exámenes que se reciban fuera del plazo límite se van a calificar al 50% del valor. O sea, si, por ejemplo, el examen tenía que presentarse hasta las 11 de la noche y ustedes me presentaron a las 11:10, ya vale el 50%. El examen debe estar presentado en formato PDF, en un solo documento. No quiero varias hojas, sino en un solo documento armado en el orden en que ustedes quieran presentarlo. De preferencia en un archivo que diga primer parcial, barra baja y Saúl, por ejemplo. Saúl, ¿cuál es su apellido? Nos dice, ya se fue Saúl. Ah, no, Saúl Luna. Roger presentará su examen, primer parcial, Roger Pizarro o Pizarro Roger. Pero que en el nombre del archivo esté primer parcial y además el nombre. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿a qué hora va a ser el examen? Eso les estaba preguntando a ustedes. ¿A qué hora quieren que se publique el examen? La primera parte van a ser unos 20 minutos de preguntas, la parte teórica. Imaginémonos media hora. Concluye esa parte y ustedes inmediatamente va a estar disponible el link para descarga del primer parcial. Práctico. Ustedes se descargan y comienzan a responder. No pierdan el tiempo en transcribir la pregunta, no necesariamente, pero sí identifiquen bien la pregunta. Se pregunta uno y comienzan a resolver. No necesitan copiar el planteamiento, no necesitan hacer nada. Simplemente directamente comienzan a responder. Así van a ganar mucho más tiempo. El examen es 100% manuscrito.
100% manuscrito. Si ustedes quieren utilizar una planilla electrónica en Excel, pueden hacerlo, pero me lo tienen que transcribir. No quiero que me hagan en Word, ni en Excel, ni en ningún otro programa. Tiene que ser transcrito manualmente, manuscrito. La pregunta es para ustedes, ¿a qué hora publico el examen? Para ese examen van a tener, una vez que esté publicado, me imagino que una hora y media, digamos, para resolverlo, unos 15 minutos para revisarlo, para escanearlo, etcétera, y más o menos en un plazo de 2 horas ya tiene que estar subido el examen, o sea, cargado y entregado. La pregunta es para ustedes, ¿a qué hora publico el examen? 9 de la noche. 9 de la noche dice su compañero, ¿está bien? Sí, Inge, 9 de la noche está bien. Mire, Sí, yo tengo son las clases 9 de la hasta noche. las 9:30, que sean 9:30 o 10, ¿les parece? Sí, está bien. Yo Sí, tengo está bien, clases Inge. hasta las 9:30, hasta las 10 en realidad, señora. Esta noche voy a pasar inmediatamente, ya tengo listo el examen, ¿no? Simplemente me falta configurar los accesos al link para que les tomen el examen, etc. Entonces, el examen, la primera parte se va a publicar a las 10, la segunda parte se publica a las 10:30 y tienen hasta las 12:30 para subirlo. ¿Les parece? Sí, Inge, está bien. Perfecto. Nos vemos el día martes. Inge, ¿en qué plataforma va a enviar el link de descarga? Por el WhatsApp. En el WhatsApp van a estar las instrucciones del link al que tienen que acceder. La primera parte va a estar en una plataforma y la segunda parte, me imagino que va a estar en el Moodle. Está bien, Inge. ¿Está? Ok, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta jóvenes. luego, Inge. Hasta luego. Solo vi que